Buenas tardes, colegas, a todas y todos. Bienvenidos a el cierre de esta jornada de consulta con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en el marco del proceso de revisión del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Vamos a partir escuchando a dos intervenciones de representantes de la sociedad civil que van a traernos acá parte de su experiencia y perspectivas en estos 3 días de consulta. Tenemos también a los colegas Michelle Klein Solomon, Marcelo Pisani de la OIM, directores regionales, y Paulo Satt, director de CELADE. Partimos entonces con Jorge Freire, de la Coalición por la Defensa de los Derechos de las Personas Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe. Jorge, muy bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Pamela. Muy buenas tardes a todos y todos. Bueno, en primera instancia, la coalición LAC-RMD quiere especialmente agradecer y felicitar a la Red Regional de Naciones Unidas sobre Migraciones, liderada por la OIM y CEPAL, por haber promovido este espacio de diálogo y reflexión conjunta, generando las condiciones para que una amplia gama de actores vinculados al Pacto Mundial de Migración pueda realmente aportar miradas, preocupaciones, recomendaciones a la implementación del mismo. Igualmente, resaltar las increíbles participaciones que hemos escuchado estos días de los diferentes actores de la sociedad civil y participantes que han contribuido a esta reflexión. En dos palabras, la coalición LAC-RMD es una alianza estratégica de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos de las poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas en Latinoamérica y el Caribe, y que tiene como objetivo principal promover e incidir en el cumplimiento por parte de los Estados en llevar a cabo una respuesta humanitaria efectiva basada en el marco de los principios del derecho internacional y derechos humanos. Y algo con lo que nos gustaría empezar es, como todos sabemos, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2018. ¿Y por qué traigo esto? Porque esa aprobación fue dada luego de un amplio proceso de consulta a nivel global, regional y nacional, el cual contó desde un inicio con la participación activa de la sociedad civil en todos los niveles, tanto para facilitar información como para promover y contribuir al debate, posicionando algunos temas para las discusiones en todas las regiones. O sea, el rol al que está llamado a desempeñar la sociedad civil en la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración fue reconocido en forma amplia, incluso por los propios estados firmantes, a la hora de incluir en el texto el compromiso de aplicarlo en cooperación con los migrantes, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de inmigrantes y de las diásporas, las instituciones nacionales de derechos humanos, entre otros actores. Dada la estrecha vinculación que las organizaciones de la sociedad civil tenemos con la población migrante para atender necesidades, velar por la protección de sus derechos humanos, es que se cuenta realmente con una gran experiencia para realizar aportes significativos que se traducen en respuestas basadas en los derechos humanos. Sin duda, y lo hemos escuchado en estos días, en los últimos años el panorama migratorio ha cambiado significativamente en América Latina, con el aumento de la migración hasta un 66%, principalmente debido al aumento de la migración venezolana, la migración centroamericana hacia los países de Norteamérica y la migración extrarregional de África, Asia, Cuba y Haití, muchas veces olvidada. La pandemia por el COVID-19 ha evidenciado las significativas brechas que las personas migrantes enfrentan para su protección social en la región, quedando excluidos de muchos servicios sociales, como han sido los programas de ayuda solidaria, el acceso a derechos, principalmente a la salud, el actual debate, por ejemplo, sobre la inclusión o no en los programas de vacunas, así como el rechazo y discriminación que muchos han experimentado en sus
países de acogida al ser considerados por virus o por no contar con vivienda o fuente de ingresos que les permitiera quedarse en casa acatando las medidas sanitarias. Los desalojos, la violencia de género, la imposibilidad de los niños, niñas y adolescentes para acceder a la educación, la pérdida de fuentes de empleos o de ingresos y la discriminación han sido sin duda una constante para la población migrante, con un serio impacto en la integridad física, psicológica de muchas personas, en particular mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. No queremos dejar de nombrar que según la CEPAL, los últimos datos, confirma que en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la crisis generada por la COVID-19 y se convierte más endeudada del mundo a fin de 2021. En este contexto, que no es muy inspirador o apoyador en el sentido de lo que se nos está viniendo, es importante, en primera instancia, destacar avances que se han dado, vinculados, por ejemplo, al interés de los estados para trabajar el abordaje de los grandes movimientos que experimenta la región a través de la generación de evidencias, planes de trabajo conjuntos, mecanismos de coordinación, diseño de estrategias y lineamientos regionales para la atención de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Como ejemplo de esto, vamos a nombrar varios, pero tenemos, por ejemplo, las acciones por parte de los estados en el trabajo en el marco del proceso de Quito, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, la Conferencia Regional de Migraciones, el Sistema de Integración Centroamericana, así como, que es importante nombrar, la interacción y coordinación con la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4B, liderada por Naciones Unidas. Teniendo en cuenta estos elementos, especialmente teniendo en cuenta estas múltiples instancias promovidas por los estados, vemos relevante y queremos destacar especialmente desde la coalición y desde las organizaciones de la sociedad civil, la importancia y la necesidad de que se fortalezcan los espacios de diálogo y trabajo conjunto entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de facilitar el rol de acompañamiento en la implementación del mismo, tal como se estableció en el propio pacto aprobado por los estados. Al mismo tiempo, no queremos dejar de mencionar que nos preocupan determinadas medidas que han sido adoptadas por algunos estados, como ser el cierre y la militarización de fronteras, las deportaciones masivas, el endurecimiento de las legislaciones migratorias, las barreras para su integración y la xenofobia, elementos que generan un incremento de las vulnerabilidades que enfrentan muchas personas migrantes, que ponen en riesgo la seguridad y la vida de ellos durante el proceso migratorio. Todo esto, sin duda, nos lleva a reflexionar y nos plantea y nos muestra acerca de la frágil implementación que aún el Pacto Mundial sobre Migración tiene en las políticas migratorias, no pudiendo el mismo integrarse como base de las discusiones políticas vinculadas a la gestión de la migración. Como todos sabemos, el pacto es un instrumento que está llamado a servir de guía para la gestión de la migración de manera positiva, a fin de responder a las realidades cambiantes, tanto de los migrantes como de los países de acogida, poniendo a las personas en el centro como sujetos de derechos. Con su adecuada implementación, que tome en cuenta tanto los principios rectores como los 23 objetivos, se podrían disminuir las tendencias discriminatorias y xenófobas y promover la inclusión de los migrantes en el desarrollo socioeconómico de los países, máxime en los programas de recuperación económica post-pandemia, a través de programas sostenibles que permitan potenciar los beneficios de la migración de cara al desarrollo. Nada nuevo para quienes hemos seguido estos días de reflexión y hemos podido identificar
todos estos desafíos que aún están presentes y todas estas dificultades necesarias para llevar a cabo en el proceso de implementación. Por eso, queremos nuevamente resaltar, como Coalición LAC-RMD, que la importancia de este espacio para la revisión regional sobre la implementación del Pacto Mundial, el cual lo vemos claramente como una primera instancia y a la vez una gran oportunidad que nos da para poder seguir trabajando cada vez en forma más articulada. Y nos parece relevante hacer el llamado hacia determinados puntos que son importantes no dejar de tener en cuenta si realmente queremos, cuando hagamos la evaluación, quizás el próximo año, en una próxima revisión conjunta, o las revisiones periódicas que quizás se puedan generar como un mecanismo a partir de esta instancia de la próxima, que será la fundamental con los propios gobiernos y estados en relación a la misma. En primera instancia, garantizar, se hace un llamado a la acción como coalición, a los estados especialmente, pero a todos los actores que de una forma u otra nos involucramos en la implementación del Pacto Mundial, a poder, por un lado, garantizar la participación sustancial y vinculante de las organizaciones de la sociedad civil y de la población migrante en los espacios de coordinación y toma de decisiones, promoviendo una adecuada coordinación entre los actores locales, nacionales y regionales, y aportando los recursos necesarios para asegurar una participación con garantías en términos financieros, técnicos y con acceso a una participación efectiva en la toma de decisiones. Segundo, es clave promover espacios de diálogo como mecanismos de escucha y de integración de los derechos de la población migrante. Sin estos espacios de diálogo es imposible seguir creciendo y seguir tomando en cuenta las diferentes miradas que permiten que el efecto y el impacto de su implementación realmente sea el adecuado. Es clave, al mismo tiempo, revisar las legislaciones y políticas migratorias, recordando que tanto los marcos regulatorios como las estructuras que determinan el actuar de los estados en el abordaje de la migración debe tener un enfoque de derechos humanos. Sin duda, nos parece también importante fortalecer las respuestas con ámbitos regionales. La interacción de lo regional con lo nacional permite, sin duda, los niveles de reflexión y de aporte que dan la constancia, la sostenibilidad y el impacto real. A la vez, no podemos dejar de pensar que hay que priorizar. Y como coalición, LAC-RMD, planteamos que es clave, y escuchando además lo que se ha venido trabajando en estos días, priorizar el apoyo a diferentes sectores. Y ahí pensamos que el sector de protección, el sector de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria, la vivienda, la integración, educación, prevención y respuestas a violencias basadas en género y apoyo psicosocial, con un enfoque transversal de género y grupo etario. A la vez, garantizar que las personas migrantes puedan acceder a los sistemas de asilo, así como a medidas de regularización u otras alternativas, respetando los derechos humanos y asegurando los principios de no detención, unidad familiar y no discriminación. Promover que en el contexto de la pandemia aún vigente, y que se mantendrá por un tiempo, tal como viene dada la situación, especialmente que los gobiernos de la región protejan a todos los habitantes de su territorio sin discriminación por motivos de nacionalidad y condición migratoria. Que garanticen el acceso a servicios de salud y medidas de prevención y control de la enfermedad, incluido el acceso a campañas de vacunación en igualdad de condiciones que los nacionales. Que aseguren el acceso de la población migrante a los programas de protección y asistencia social. Que eviten la estigmatización, las actitudes xenófobas y la violencia basada en género. E integren a las personas migrantes en las medidas de reactivación económica. Sin duda, podríamos seguir hablando mucho más, podríamos estar poniendo mucho más elementos, sé que fueron 3 días muy ricos
de análisis, de aportes, de compartir reflexiones, preocupaciones y también de recomendaciones. Por ello, para ir finalizando, queremos como coalición LAC-RMD nuevamente saludar y agradecer la invitación a participar en este espacio tan relevante para la reflexión, planteando que no sea el primero y el último, sino que se vayan generando nuevas alternativas y posibilidades de enriquecimiento mutuo, siendo conscientes de los múltiples desafíos, ¿no? Pero también de las oportunidades que se están dando para poder avanzar, especialmente sin dejar a nadie atrás. Para ello, reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando con los estados y con los organismos de las Naciones Unidas vinculados a la temática, poniendo a disposición nuestro apoyo, la experiencia y conocimientos para trabajar de manera coordinada por el bienestar e integridad de las personas migrantes, promoviendo su participación, incluidas las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, y contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas y a la garantía de sus derechos humanos. Muchas gracias a todos y todas por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por tus palabras. Ahora vamos a pasar a la participación de Alma Maquitico, de la Red Nacional Pro Migrantes y Refugiados en la frontera México-Estados Unidos, y representante también del Bloque Latinoamericano sobre Migración y la Red de Mujeres en Migración. Alma, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar en este cierre y muchísimas gracias a las organizaciones de sociedad civil que han proveído su conocimiento, su guía y sus principios en cuanto a trabajar en estos temas pues tan importantes de migración, realzando y centrando los principios claves que son los derechos humanos para avanzar pues cualquier iniciativa. El Pacto Mundial para la Migración representa un paso muy importante en la construcción multilateral, en la arquitectura multilateral para la política migratoria y para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y para sus familias, y para su necesario papel en la configuración de la política migratoria con un enfoque pansocial y pangubernamental de derechos humanos, de género y de no regresión ni discriminación, como lo indica el pacto. Desde una evaluación honesta de las realidades de la región, vivimos el endurecimiento y la militarización de las fronteras, la externalización del control fronterizo a otros países y la regresión y denegación del acceso al asilo y a la protección internacional. La incapacidad de proteger a los derechos de los niños y de las niñas adolescentes migrantes y el gran número de personas en situación irregular que huyen de las difíciles condiciones sociales, económicas y políticas de sus países de origen. Y en la contratación intencionada de la mano de obra migrante mal pagada, explotada, como una estrategia comercial que conduce a la explotación y al abuso. Todo ello se ha visto profundizado por la pandemia del COVID-19, que ha evidenciado las desigualdades estructurales y la exclusión sistemática de las personas migrantes y refugiadas y de sus familias en muchos países de la región. Las personas migrantes no solo constituyen un gran porcentaje de los trabajadores y trabajadoras de primera línea durante la pandemia, sino que los estados les han negado la mayoría de las veces la ayuda durante la pandemia y se les ha negado el acceso a la atención sanitaria, el acceso a la información y ahora sistemáticamente estas personas están siendo excluidas del acceso a la vacuna. También se excluye a los que viven en situaciones ya vulneradas y precarias
que les resultó imposible refugiarse en sus lugares, en sus casas, como lo hacemos todos los demás, lo que les hizo más vulnerables al virus, que han cobrado un enorme número de víctimas en este hemisferio. A las familias que buscan a sus seres queridos se les limitó aún más sus exigencias para salvar vidas, búsqueda y acceso a la justicia. Desde la sociedad civil, consideramos que este proceso es el primer paso para que la ONU asuma de manera coordinada y a nivel regional el mandato de trabajar en las migraciones para promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, de sus familias y de sus comunidades. Entendemos que como primer paso, convocado por OIM y por CEPAL, para integrar esta plataforma regional en Latinoamérica y el Caribe para la implementación del pacto, ha habido muchos desafíos y que definitivamente existen muchas posibilidades de mejoras. Y dada la trascendencia que puede tener esta nueva estructura de la ONU a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional en materia migratoria, a través de estas plataformas, debe reconocerse que la participación activa de las personas impactadas por la migración y las organizaciones de sociedad civil en este proceso son imprescindibles para hacer una verdadera medición sobre el impacto de estos esfuerzos que se han venido desarrollando. De esta manera, nosotros tenemos algunos planteamientos y propuestas que consideramos necesarios para la creación y para reforzar el funcionamiento de esta plataforma. La primera es generar mecanismos de diálogo y de definición de estrategias permanentes con los delegados regionales de OIM y de CEPAL, y que integren a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas migrantes y sus familias en Latinoamérica y en el Caribe. Y también se ha hablado de la inclusión de las organizaciones de sociedad civil en Norteamérica en estos procesos, y igual de la misma manera a otras organizaciones de migrantes que se encuentran también en Europa. Que esta plataforma regional y global de la ONU para la migración informe pública y oportunamente y con transparencia a todos los actores interesados las iniciativas de los estados identificados como campeones. Como sociedad civil necesitamos saber sobre la articulación de estos esfuerzos, ¿no? Como es en el caso de México, de El Salvador, de Ecuador y de Honduras. Es importante reafirmamos la centralidad de los derechos humanos y como principios rectores en todo tipo de iniciativas, y que estos estados pues desarrollen los mecanismos necesarios para que integren a sociedad civil, integren e informen a sociedad civil sobre sus esfuerzos, y también a las comunidades migrantes. Queremos asegurar, urgimos que estos gobiernos campeones pues realmente protejan y centren los derechos humanos y no repriman a las organizaciones, no a las organizaciones, pero a las comunidades en procesos de movilidad, y que integren pues a sus organizaciones. En el punto 3 me gustaría invitar, ¿verdad?, a este mecanismo regional a que impulsen una cooperación entre los estados desde una visión transnacional de la migración en las regiones, en la que la sociedad civil, los migrantes y sus familias participemos de manera activa desde nuestros lugares de origen, en tránsito, en destino, y aquellos también que somos forzados de alguna manera al retorno, que se garanticen los mecanismos que integren nuestras propuestas, que estos mecanismos y propuestas estén centrados en los derechos humanos, y la importancia de retomar nuestras experiencias, porque están basadas realmente en las experiencias de aquellos que migran, aquellos que hemos sufrido las discriminaciones y las políticas y los impactos de las políticas migratorias, que realmente, lejos de proteger nuestros derechos, nos somete de manera constante a violaciones graves. Para la sociedad civil de las Américas es fundamental trabajar desde un marco regional en las particularidades de nuestro contexto,
de cara al cumplimiento de los derechos humanos y en la situación en la que de diversas formas nuestras aspiraciones se recojan dentro de estos procesos y que realmente muchas de estas aspiraciones y necesidades realmente son incluidas ya dentro del Pacto Mundial. De ahí nuestro interés que a través de estas propuestas y mecanismos regionales nos sea posible avanzar en la efectividad y en una mejora sustantiva de la vida, de los derechos de las personas en situación de migración. Tenemos unas recomendaciones también metodológicas a corto plazo y con miras a la preparación de la revisión regional. Para esto, dado que esta revisión regional se llevará a cabo en los siguientes días, en las siguientes semanas, proponemos la integración de un comité de sociedad civil con representación de redes regionales que puedan ayudar a definir a los panelistas, las relatorías y los moderadores. También queremos que este comité incluya o participe en la elaboración del informe y la evaluación y que estos resultados, bueno, se puedan socializar con todos los actores involucrados y también específicamente con la sociedad civil. También creo que es importante generar criterios, ¿verdad? Y acordar criterios entre todos los actores de inclusión, participación y rendición de cuentas en la planeación y en la metodología de las sesiones para que realmente esto genere una verdadera evaluación, una verdadera medición y genere datos sustantivos, datos que puedan ser información que se pueda accionar, ¿verdad? En marcos y programas que realmente avancen los derechos de las comunidades en movilidad. Y por último, bueno, les pedimos también que compartan los resultados de estas consultas. Sé que CEPAL y OIM han trabajado muy fuerte para incluir a la sociedad civil, entonces les pedimos que nos presenten y nos manden el reporte. Sé que algunas organizaciones de sociedad civil han estado involucradas en la elaboración de los reportes o han sido moderadores y moderadoras. Entonces, estas organizaciones ya han compartido sus insumos. Les pedimos, por favor, que elaboren un reporte y que este reporte sea compartido ampliamente. También hay buenas prácticas que se han hecho en Asia. Me parece que en Asia se contrató una consultoría desde la plataforma de la ONU regional para dar informes y para dar un seguimiento al proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor estas son algunas sugerencias que ustedes puedan retomar. Muchísimas gracias. Otra vez les reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando con las diferentes agencias de la ONU, los diferentes mecanismos regionales y también con los estados. Nuestra agenda es avanzar los derechos humanos de las comunidades en movilidad y es atender puntualmente los grandes desafíos que se están dando ahorita mismo desde terreno en las comunidades, no solamente migrantes irregulares, pero estamos hablando de niños, de niñas y de personas que realmente están buscando refugio y que ahorita realmente todos estos procesos, ¿verdad?, han sido vulnerados, han sido terminados de alguna manera, de manera temporal, con el pretexto de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias y estamos puntuales para el seguimiento de estos diálogos y de la revisión regional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alma, por tu participación y gracias al Bloque Latinoamericano y a la Red de Mujeres en Migración en tu nombre por participar en esta consulta. Aprovecho de comentarles que efectivamente el informe de esta consulta está siendo elaborado por un grupo de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y que cuando esté listo va a ser subido a la web de la reunión regional, va a estar disponible dentro de los antecedentes, así como también
va a ser subido a la página de la Red Global de Naciones Unidas para la Migración, en la parte que tiene de las revisiones regionales de América Latina, donde ustedes se registraron para participar en esta consulta. Así que la idea es que efectivamente estén abiertos y disponibles para todas las personas que quieran consultarlo. Pasamos entonces ahora a darle la palabra a Michelle Klein-Salomon, directora regional de OIM para América del Norte. Michelle, América Central. Michelle, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pamela, y muchísimas gracias a todos. Aprecio enormemente las palabras de Jorge y de Alma de los últimos minutos. Creo que eso es un resumen impresionante de 3 días muy cargados, muy sustantivos y muy importantes. Me gustaría agradecer nuevamente y realmente sinceramente la participación activa de todos en esta consulta. Como Jorge ha indicado, la sociedad civil en todas sus partes, en todos sus diferentes componentes y diversas perspectivas, ustedes fueron parte de la creación del Pacto Mundial. Igualmente son partes de la implementación integral y eso es fundamental. Y ahora estamos solo en los primeros pasos de primera revisión regional del pacto. La sociedad civil y las partes interesadas desempeñan funciones esenciales, desde informar sobre la realidad al terreno, prestar servicios directos, especialmente en momentos de crisis que ustedes han descrito. Por supuesto, el impacto de COVID toca enormemente los migrantes de esta región, con la cierre de todas las fronteras, un impacto muy, muy difícil. Pero también hasta influir las políticas. Y eso es un rol muy importante de la sociedad civil, es traer lecciones de su aplicación. Tienen muchos papeles y deben jugar todos esos papeles. También ustedes actúan como brújula moral en los debates públicos que influyen en las políticas de los gobiernos. Y nosotros, de la parte de las Naciones Unidas, por supuesto, es nuestro rol también, pero nosotros dependen en ustedes de trabajar conjuntos para dar esta voz moral, esta voz de la realidad. Los debates que se estaban celebrando los últimos días y las recomendaciones que han dado van, por supuesto, a alimentar a la reunión intergubernamental que vamos a tener en 2 semanas y, por supuesto, en el primer foro internacional de la revisión del pacto en 2022 en la Asamblea General. Y por eso yo digo, todavía estamos en los primeros pasos. Y Alma, por supuesto, hay cosas a mejorar. Siempre necesitamos mejorar. Y la recomendación de ambos de ustedes, creo que viene de muchas partes, es de crear y de dedicarnos a mantener espacios para diálogo regular, participación regular. Me gustaría decir en este marco que la nueva red de las Naciones Unidas sobre migración a nivel global, regional y nacional, estamos todos los días explorando medidas para mejorar el involucramiento
y la participación de los migrantes mismos y de la sociedad civil. Eso es una parte muy importante para que podamos trabajar conjuntos. Por ejemplo, una cosa, y Alma, usted ha indicado eso, algo que nos preocupa enormemente, por supuesto, es el acceso de los migrantes a la vacuna. Y el moto de las Naciones Unidas, por supuesto, es no podemos no podemos tener éxito sin que todos tienen acceso. Y los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas, es aún más difícil. En este nivel, como Naciones Unidas, la red, con todos los otros actores, estamos con una advocacia con todos los gobiernos del mundo al nivel global, regional, nacional y local, por supuesto, para dar acceso. Es un ejemplo. El otro, y Jorge, yo aprecio enormemente lo que usted ha dicho, que los migrantes necesitan ser parte de la reconstrucción socioeconómica de todas las sociedades. Y eso nos presenta una oportunidad importante para mejorar las políticas, las prácticas y todo eso. Entendemos perfectamente que todavía hay desafíos enormes, pero al mismo tiempo tenemos oportunidad preciosa, oportunidad con esta revisión a nivel regional, con su participación y con los próximos pasos. Muchísimas gracias otra vez a todos. Apreciamos enormemente sus contribuciones y nos vemos muy prontitos. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Paso la palabra a Marcelo Pisani, director de OIM para América del Sur. Marcelo, tienes la palabra. Muchas gracias, Pamela. Primero, mencionar que me uno plenamente a las intervenciones de Alma Maquitico y de Jorge Freire, que nos recuerdan el compromiso que hemos asumido desde Naciones Unidas, desde OIM, desde CEPAL, cuando los Estados miembros aprueban en el 2018 el Pacto Mundial. Nos hablan de la centralidad de los derechos humanos, de las particularidades de los diferentes flujos que transitan, flujos de migrantes que transitan por la región, del impacto del COVID que produce que afloren las vulnerabilidades de las poblaciones, las vulnerabilidades y las inequidades que enfrentan los migrantes en cada uno de los países de nuestra región. Pero también nos hacen propuestas concretas. Creo que esta reunión nos ha permitido hacer un balance, conocer logros, identificar retos y oportunidades. Pero sobre eso resaltaría que nos ha permitido abrir canales de comunicación entre nosotros. Y bien se mencionaba, un reto muy importante es cómo mantener estos canales de comunicación e incluso fortalecerlos y generar canales de comunicación estables, canales de comunicación permanentes. También resaltaría un segundo reto importante en la región en relación a los espacios multilaterales, que es cómo desde OIM podemos apoyar para que la sociedad civil participe con mayor fuerza en estos espacios multilaterales.
Como bien se indicaba, esta reunión nos ha permitido hacer un balance, identificar múltiples prioridades. Se habla de la necesidad de contar con datos, pero no solo datos per se, sino datos de calidad, datos desagregados. La importancia de las redes sociales como fuente de información, creo que ese es un elemento nuevo en nuestra forma de trabajar y de relacionarnos con esta nueva realidad. Las necesidades de capacitación y herramientas por parte de algunas autoridades de gobierno, pero también nos indica que debemos seguir trabajando en algunas áreas en conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos de migración segura, frente a la visión securitista de la migración de algunos gobiernos en la región, de cómo garantizar los derechos laborales de los emigrantes. Estoy seguro que esto se reflejará en las recomendaciones que saldrán de esta reunión, y asimismo nosotros las incorporaremos a nuestro plan de trabajo. Estamos ciertos que la participación de la sociedad civil es crucial y es una parte importante en esta construcción de la nueva gobernabilidad migratoria. Así que termino reiterando el compromiso de la OIM con este proceso. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Muchas gracias a ti, Marcelo. Llega ahora el turno para el cierre de este panel de Paulo Saad, director del CELADE CEPAL. Paulo, tienes la palabra. Gracias, Pamela. Buenas tardes a todas y todos. Trataré de ser muy breve en mis palabras finales. Vamos llegando al final de esta jornada de 3 días que ha sido bastante intensa y a la vez muy fructífera, en que representantes de una amplia gama de actores, todos interesados en avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular en nuestra región, pudimos todos compartir un espacio común para generar aportes no solo al proceso de revisión e implementación del pacto, en el que estamos involucrados todos en este momento, sino que también en su efectiva aplicación, tanto en el presente como en el futuro. Además de las organizaciones de sociedad civil, los 5 paneles temáticos han convocado a migrantes, organizaciones de la diáspora, gobiernos y comunidades locales, academia, sector privado, sindicatos, institutos nacionales de derechos humanos, organizaciones de base religiosa y medios de comunicación, con más de 500 participantes registrados. Hemos podido escuchar las voces de muchos de los grupos de migrantes que tienen problemas específicos y situaciones especiales de discriminación, como son las mujeres migrantes, niños y adolescentes, población LGBTI, así como las víctimas de trata de personas. Desafortunadamente, yo no tuve la oportunidad de acompañarlos todo el tiempo durante las deliberaciones, pero estoy totalmente seguro que los aportes que aquí se generaron han sido sustanciales y constituirán sin duda una sólida referencia para la reunión de revisión del 26-28 de abril. La CEPAL, así como la OIM y todo el sistema de Naciones Unidas, valora muchísimo la parcería que tradicionalmente hemos mantenido con la sociedad civil en todos los aspectos de nuestro quehacer, y en particular anhelamos seguir trabajando codo a codo con ustedes para juntos y más fuertes hacer frente a los desafíos que implica lograr los 23 objetivos del Pacto Mundial. Esperamos y promovemos que, tal como las personas migrantes han tenido un rol central desde la primera línea de respuesta al COVID, en las labores que han permitido que las comunidades sigan funcionando y que muchos otros pueden seguir las medidas de cuarentena y restricciones de movimiento, también se reconozca su papel en la recuperación y en la reconstrucción de nuestras sociedades. Tengo total confianza que el informe de esta consulta, que será presentado a los gobiernos de la región y demás participantes en la reunión de revisión regional, que se va a celebrar en 2 semanas, ¿no?, llevará un mensaje claro y representación
de la diversidad de las personas migrantes de nuestra región. Antes de finalizar, quisiera agradecer a todo el equipo técnico, a los colegas de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que estuvieron apoyando la realización de esta reunión, a los relatores especiales que nos acompañaron y a cada una de las personas que participaron como panelistas, moderadores y relatores por su aporte, bueno, y a todos por su confianza en este espacio y compromiso con todo el proceso. Así que, sin más, reitero mi agradecimiento a todos y todas por su activa participación, esperando verlos nuevamente muy en breve en la reunión de revisión. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Paulo. Entonces damos por concluido este panel de cierre. Muchas gracias a todos los panelistas, a Alma, Jorge y a mis colegas de OIM y de CELADE. Muchas gracias entonces a todos los participantes y nos vemos muy pronto. Esperamos que nos puedan acompañar en la reunión de revisión regional que celebraremos también virtualmente entre el 26 y el 28 de abril. Muy buenas tardes y cuídense mucho.